Hola, hoy vamos a presentarles nuestro trabajo integral de semestre que hemos titulado Posición de la Corte Constitucional al resolver la tensión jurídica entre el derecho a la vida y el derecho a morir dignamente. Nuestro equipo está conformado por Luis Javier Villegas Lozano, Lady Joana Bahamón Jiménez y quienes habla Nora Isabel González García, del programa de Derecho, jornada fin de semana, semestre tercero. El contenido que vamos a desarrollar es el siguiente: problema de investigación, objetivo general, objetivos específicos, marco metodológico, resultados y por último vamos a hablar de los hallazgos y la conclusión final. Para empezar vamos a hablar sobre el problema de investigación abordado. Este se centra en dos derechos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a la muerte digna, los cuales son epicentro de una discusión a nivel mundial. Muchos exigen el poder elegir sin sufrir, o como también lo llaman, buena vida, buena muerte. Hay grandes sectores de la población que se resisten, que luchan en contra de la eutanasia, en especial el sector religioso, porque consideran que el único que puede determinar el fin de la existencia es Dios. También hay organizaciones defensoras de los derechos humanos que consideran que la eutanasia no es una práctica que garantice el derecho a la vida digna, sino la eutanasia proviene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que traduce muerte, es decir, buena muerte. Colombia fue uno de los 5 primeros países a nivel mundial que reglamentó la eutanasia, que la legalizó. Y eso pues nos hace sentir muy orgullosos, pese a que no fue un trabajo legislativo, fue un trabajo que se originó en la Corte Constitucional. Y es por esa razón que nos importa, que nos interesa tanto conocer cómo a través de la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional se puede observar el proceso que llevó a convertirse en precedente para que los jueces puedan fallar el derecho, otorgarle el derecho a las personas a morir de manera digna en Colombia. Por esa razón, hoy nos hemos planteado el siguiente problema de investigación: ¿cuál es la posición de la Corte Constitucional al resolver la tensión jurídica entre el derecho a la vida y el derecho a morir dignamente? Para resolverlo, planteamos los siguientes objetivos. El objetivo general es identificar la posición de la Corte Constitucional al resolver la tensión jurídica entre el derecho a la vida y el derecho a morir dignamente. Los objetivos específicos son relacionar la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente al derecho a la vida y el derecho a morir dignamente, identificar los criterios jurídicos que definen la sentencia de la Corte Constitucional frente al derecho a la vida y el derecho a morir dignamente, y analizar el planteamiento de la Corte Constitucional que resuelve la tensión jurídica entre el derecho a la vida y el derecho a morir dignamente. Para dar cumplimiento al objetivo general, se procede a referenciar los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente al tema de investigación, teniendo en cuenta a Diego Eduardo López Medina en su libro El Derecho de los Jueces, capítulo 5. La metodología que se desarrolla en esta investigación consiste en aplicar el punto arquimédico, la ingeniería inversa y la telaraña de los puntos nodales de la jurisprudencia. En el punto arquimédico se logra identificar la sentencia C-233 de 2021 por ser la más reciente en la página de la Corte Constitucional. En cuanto a la ingeniería inversa, es necesario acotar que se analizó la sentencia C-233 de 2021 encontrándose citadas 23 sentencias que finalmente resultaron siendo 69 entre el primero y el segundo nivel. De acuerdo a la metodología planteada por López Medina, se hizo una depuración detallada, eliminando varias sentencias que no cumplían no eran adecuadas al tema de investigación, y dejando solamente las sentencias que en su ratio decidendi cumplieran con la afinidad del tema del derecho a la vida y la relación con el derecho a morir dignamente.
Por consiguiente, fueron seleccionadas 6 sentencias, las cuales son la C-239 de 1997, la T-970 de 2014, la T-423 de 2017, la T-721 de 2017, la T-060 de 2020 y la C-233 de 2021. Luego de la citación y análisis del número de las sentencias, se presenta el nicho citacional, a saber, en lo que respecta a la sentencia dominante, esta se entiende como aquella sentencia que contiene los criterios vigentes y dominantes. En este caso, la más utilizada por la Corte Constitucional sobre el derecho a la vida y el derecho a morir dignamente es la sentencia T-060 de 2020. Finalmente, y para concluir, en el cuadro de tendencias, la línea inicia desde la sentencia fundadora de línea y termina en la sentencia arquimédica, resultando ser homogénea, como quiera que a través de los pronunciamientos de la Corte Constitucional se logra garantizar el derecho a la vida y la garantía del derecho a morir dignamente. Con la sentencia C-239 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, se inicia la discusión jurídica en torno a la eutanasia en Colombia. Esta decisión es fundamental porque despenaliza el homicidio por piedad. Además, da la reglamentación que le permite a los jueces, que le permite al sector salud aplicar la eutanasia a partir de 1997. Luego aparece la sentencia T-970 de 2014 del magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. La Corte resuelve una tutela presentada por Julia. Julia es una mujer que ha sufrido un terrible padecimiento por culpa de una enfermedad terminal. La Corte Constitucional reconoce el precedente de la sentencia 239 de 1997, en el cual queda ratificado el derecho a morir dignamente y además el sustento jurídico y normativo de la eutanasia. Esta 17, magistrado ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo, también genera un precedente importante porque define que la muerte digna no solo se aplica con la eutanasia, sino mediante el procedimiento médico que procure una vida digna durante todo el tratamiento. Este caso es el caso de una mujer, una joven de tan solo 23 años que está reducida a la cama y su madre Sofía reclama el derecho de su hija a morir de manera digna. Desafortunadamente la niña muere durante el proceso, pero la Corte deja constancia también en esta sentencia que no solamente en el proceso de eutanasia se tiene que respetar el derecho a la vida digna de la paciente, sino también de sus familiares, y por ello acompañarlos mediante un proceso de apoyo psicológico que les permita superar esta difícil situación. Con la sentencia T-721-2017, magistrado ponente Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte resuelve otra acción de tutela y establece la posibilidad de permitirle a un tercero que pueda solicitar la eutanasia sin consentimiento previo de la persona que está padeciendo a causa de una enfermedad que impide su comunicación, para evitar la prolongación de su sufrimiento, que además es innecesario. Esta sentencia es tan importante que le ordena al Ministerio de Salud que modifique la resolución mediante la cual se estaba reglamentando el proceso a nivel nacional e incluya la posibilidad de que el tercero pueda solicitar la eutanasia a favor de sin consentimiento previo de la persona que está padeciendo. Es bien importante, es fundamental esta sentencia porque está garantizando el derecho a la muerte digna de una persona que no está en condiciones de solicitarla por sí misma. En la sentencia T-060 de 2020, el ponente magistrado Alberto Rojas Ríos se fija un nuevo precedente con relación a la vida y la muerte digna. ¿Por qué? Porque aquí se hace relevancia sobre el derecho a la vida digna sobre la muerte, que
especifica la Corte? Dice, no, en todas las sentencias no, o en todos los casos no se puede aplicar la eutanasia. Privilegia el derecho a la vida y los derechos de los adultos mayores, pero esta sentencia, dice la Corte Constitucional, se da a favor de la vida porque dice no se cumplen las condiciones para garantizar el derecho a morir dignamente a través del procedimiento de eutanasia, como quiera que la paciente no padece una enfermedad terminal. Por último, con la sentencia C-233/2001, la magistrada ponente Diana Fajardo Rivera ratifica su posición, la Corte Constitucional ratifica su posición con relación a la muerte digna versus el derecho a la vida digna, empezando porque es una sentencia que al principio puede considerarse ya superada porque fue el mismo artículo de demanda contra el mismo artículo, contra el artículo 106, que dio origen a la sentencia 239 de 1997, y por ende pues la Corte podría decir no, ya este es asunto superado, pero no, encuentra nuevos elementos que le permiten hacer el análisis, y esta vez va más allá, puesto que la Corte declara exequible el artículo 106 del Código Penal, el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad cuando, primero, sea efectuada por un médico, 2, sea realizada con el consentimiento libre e informado previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave, pero esta vez no necesariamente tiene que ser incurable. ¿Ok? Esto es supremamente importante porque digamos que inicialmente se puede pensar que contradice la C-239 de 1997, pero lo que realmente se observa durante todas estas sentencias es que el pensamiento el pensamiento jurídico de la Corte va evolucionando. Vamos a hablar de los hallazgos frente a la pregunta planteada a los objetivos que se desarrollaron durante todo el trabajo. El trabajo en general es muy claro, de acuerdo al nicho citacional con el cual se trabajó durante todo este tiempo, desde la sentencia que marcó la línea jurisprudencial, como lo es la C-239 de 1997, y luego el fallo dominante que fue la T-060 del 2020. Y ahora, la más reciente, la cual tomamos como punto arquimédico, que es la C-233 del 2021. Son muy claras todo el precedente jurisprudencial en reiterar que el derecho a morir dignamente debe de elevarse a rango de derecho fundamental. Esa es la posición que defiende y reitera la Corte Constitucional hasta esta última sentencia. Es más, expone que estas directrices que aplican en los hospitales, en el centro de salud, no deben de orientarse solo por una norma de tipo de resolución. Antes, la Corte dice que es el Congreso de la República que está obligado a legislar una norma con rango de ley general de la República, en donde se estipule todas las directrices a las cuales puedan recurrir un paciente el cual está en sufrimiento muy intenso o en una enfermedad que se sabe que es incurable, para que pueda solicitar el derecho a morir dignamente, y que debe de legislarse a rango o a jerarquía de ley, no por simple resolución o por un simple criterio de las EPS, para que un paciente que no esté en estado terminal pueda solicitar el derecho a morir dignamente, ya que hay algo importante que reiteró la Corte, que no es necesario, mucha atención, no es necesario que el paciente sea catalogado por un comité médico como paciente terminal para poder acceder a la eutanasia. Ella dice que cuando una persona tiene una enfermedad incurable, sufrimientos insuperables, los cuales causan obviamente mucho sufrimiento, mucho dolor, esa persona puede solicitar el derecho a morir dignamente como un derecho fundamental en Colombia.